Buenas noches a todas y a todos los vecinos de San Miguel, capítulo número 31 de Conversemos San Miguel, segundo capítulo que estamos simultáneamente transmitiendo por Facebook y por Instagram, así que pueden seguirnos por todos lados. Hoy con una gran invitada. Bienvenida Camila, profesora de filosofía, activista feminista, dirección nacional de mi partido Convergencia Social. Bienvenida Cami a este espacio de San Miguel. ¿Cómo estás? Estoy súper bien y estoy súper contenta de estar acá. Para mí es un honor porque este programa sé que es de larga data, ¿cierto? Que han ido revisando como todo lo que ha pasado en la última época de este país, que ha estado muy conmocionado, así que estoy muy honrada de participar. Muchas gracias, bienvenida. Tenemos poquito tiempo, pero vamos a partir al tiro porque la idea hoy día es conversar de la situación nacional y vamos a partir porque el día fue un día súper noticioso, así que cambio de gabinete. ¿Qué te pareció el cambio de gabinete? Yo creo que es importante primero pensar y como tener en cuenta que la crisis de la derecha es una crisis al mismo tiempo que una crisis del gobierno, ¿cierto? Una crisis de la coalición. O sea, es una sola crisis, digamos, pero que se muestra en esos dos espacios. Y nada, pues como ya se ha dicho infinitamente, pero me parece que tiene sentido poner asunto respecto a la ultraderechización de este gabinete, a la posibilidad que abre nuevamente de tener designados en espacios de deliberación que deberían estar constituidos por personas electas, ¿cierto? Además de que es de nuevo Piñera, un gobierno, ¿cierto?, que le habla a su sector, y no solamente que le habla a la derecha, ¿cierto?, sino que le habla más encima a un sector de la derecha, que es el que le está reclamando en la oreja. Me parece interesante la entrada de Belolio, me parece interesante, digo, porque es un polo distinto al de Jacqueline, entonces complejiza un poco el escenario para la UDI, pero también me parece como una apuesta como en orden, digamos, que nos metan a Alamant y a Desbordes, porque en el fondo RN queda como a la espera de que se ordene, ¿cierto? Porque está muy desordenado. Así que nada, la derecha siendo la derecha, digamos. Así parece, que la derecha siendo la derecha y solo dando señales a estas familias, 16 familias y grupos económicos que están detrás de todo esto. Pero esto, voy a irme un poquito más atrás porque ¿cuál es tu opinión sobre, porque llegamos aquí por una crisis desde el estallido social, pandemia, y un gobierno de derecha que no ha dado muchas muestras de una buena conducción? ¿Cuál es tu opinión un poco de esta crisis económica y sanitaria y el manejo de este gobierno? No, un manejo como funesto, digamos, criminal desde el estallido, ¿cierto?, con las mutilaciones, con la represión, con los toques de queda, las quemas de metro que no quedan en ningún registro, o sea, criminal, pero ya con la pandemia absolutamente la perspectiva de la derecha más cruel, ¿cierto? Es decir, está primero la economía y las personas, la comunidad, la sociedad queda totalmente fuera del marco de acción que a ellos les interesa instalar para proteger algo. Se protege la economía, se pone a la deriva, digamos, a la gente. Entonces, lo de la pandemia es brutal porque, por supuesto, cómo se paga, quién lo paga son las trabajadoras, los trabajadores, la gente de escasos recursos del país, pero me parece interesante, tristemente interesante, pero algo que nos abre una ventana, digamos, y la hemos podido ver con algunos proyectos de ley que se han levantado, con la politización de las personas, que en el fondo se abre una oportunidad de dejar de ser este país de clase media, supuesto, ¿cierto?, y enfrentarnos a la realidad de un país endeudado que vive en una constante bicicleta de la línea de crédito, del préstamo para pagar el préstamo, y darnos cuenta de que somos una sociedad absolutamente empobrecida y que los últimos 40 años de neoliberalismo nos tienen absolutamente, con pocas posibilidades de tener un buen vivir, eso principalmente, con excepción de estas 16 familias, de los más acomodados, de a quien le habla Piñera, digamos. Claramente, y ahí conversamos antes de partir, han sido semanas súper noticiosas y donde un poco la oposición ha canalizado las demandas ciudadanas y ha sido capaz de articular un poco, y ahí
hay algo que marca un hito, yo creo, histórico en Chile, que tiene que ver con este retiro del 10%. Más allá del tema de que podemos cuestionar que aquí Chile necesita una real seguridad social y no un mercado de pensiones, porque eso es. ¿Cómo ves tú el tema de esta presión ciudadana también que logra generar este hito? Sí, creo que el retiro del 10% es un punto de inflexión. La derecha lo ha querido enmascarar, ¿cierto? Tuvo que no realizar el veto, no llevó finalmente a su integrante al Tribunal Supremo, o sea, se tuvieron que ir echando para atrás, digamos, y lo ha querido disfrazar de una medida desesperada, de la izquierda populista, pero lo cierto es que a mí me parece que marca un punto de inflexión a propósito de que esta como agenda parlamentaria instala la idea de ir sacando la receta neoliberal como la única manera que existe. O sea, la focalización, que es lo que más, con la propuesta de Lagos Weber, es cierto, de la cual la derecha trató de agarrarse lo más posible, en el fondo, que ya sabemos que el problema no es que los beneficios los reciban quienes ya tienen una buena condición. El problema es que la focalización, dársela a algunos y a otros no, que no sea universal, los derechos sociales que no sean universales, generan estas diferencias, generan esta miseria, generan este mal vivir. Entonces, esto es me parece que es un punto de inflexión a propósito de que abre un espacio para ir también demoliendo, sacando bloque a bloque este sistema que en el fondo no solamente nos ha traído como poca organización política, desarticulación de los movimientos sociales, ¿cierto?, en los últimos 40 años, sino que hoy día con un malestar que aumenta, comienza a verse más nítida la posibilidad de ir quebrando algunos enclaves neoliberales y también mucho más nítidamente como una coalición de gobierno, un sector empresarial se ve representado en el poder de la transición de los últimos 40 años. Sí, yo estoy súper de acuerdo y ahí yo siento que hemos logrado marcar también como oposición un punto de inflexión y ahí como partido político, y yo ahí estoy súper orgullosa también de cómo hemos podido manejar esto con los diputados, las diputadas, las mismas comisiones que hemos trabajado también en muchas cosas, y cómo vamos hacia allá. Yo siento que hacia allá tenemos que avanzar. ¿Cómo avanzamos a construir una oposición que logre esto, que es romper este sistema, yo siento, ¿no? Sí, yo pienso que un elemento muy importante, además de mantener las demandas sociales, además de mantener la protesta, además de ampliar desde los partidos perspectivas y políticas que sean de herramientas, de puentes, para que el mundo social tome espacio, ¿cierto? Además de eso, me parece que es muy importante empezar a estudiar, a pensar respecto, por ejemplo, de esa centroizquierda neoliberal que no ha tenido recambio, que este nuevo, que el estallido los sorprendió, los dejó como, ¿qué está pasando en mi país, cierto? Y que hoy día los vemos en los matinales, en la tele, en las declaraciones en el Congreso, ¿cierto? Incluso queriendo sacar todo el modelo, haciendo cambios estructurales. Primero, pensar en eso. ¿Qué se puede como oposición tomar de ahí y qué ya no, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra línea roja? También me parece que es bastante importante poder seguir en el fondo teniendo en cuenta que esta como profunda crisis es una crisis de la hegemonía de las clases dominantes también y de un proyecto histórico que ellos instalaron y que tenemos ahora una oportunidad. Y esa oportunidad se hace al alero, digamos, de organización política, de densidad política. Nosotros como partido, tú lo decías muy bien, tú eres parte de la Comisión de Economía, lo hablábamos hace un rato, y la Comisión de Economía de nuestro partido no solamente levantó la idea del 10% a propósito de esta desesperación de la gente, ¿cierto? No de la izquierda, sino del hambre, ¿cierto? Esa es la desesperación que realmente hay. Pero además nosotros levantamos, ustedes, quiero decir, ustedes, los especialistas, la idea de un fondo solidario. Nosotros no estamos diciendo la capitalización individual es la panacea, tenemos que seguir en ese camino y que cada uno retire lo suyo y se rasque con su uña, sino que en el fondo tiene que haber seguridad social. Esta es una medida de desesperación a propósito de la desesperación del pueblo, ¿cierto? Y para el futuro viene un fondo solidario de trabajo colectivo, de pensar los derechos sociales de la jubilación, ¿cierto? Del final, de la última parte de nuestra vida, para descansar, para conocer, para estar con la familia, no esta miseria que tenemos a abuelitos y abuelitas de 80 años o trabajando o pidiendo en las calles, porque esa es la realidad de nuestro país.
Entonces, nada, yo estoy muy feliz de esta articulación que se ha hecho entre las demandas sociales, el partido, especialistas como en el caso tuyo, ¿cierto?, que pueden levantar este tipo de, llevar las demandas a hechos concretos, puntuales. Y bueno, ahí un poco de eso yo siento que tiene que ver con algo que es súper central, cómo realizamos una articulación real entre el territorio y la institucionalidad que nos permita hacer esta amalgama que podamos ir avanzando en construcción de seguridad social y demandas sociales. Vamos a tomarnos 2 minutitos porque voy a leer, hay muchos mensajes por aquí, pero vamos a mandarle saludos a Pablo Celes, a Yanina Chávez, a Javiera, a la Manuela, al Fabián, a Beck Ignacio, Laura Moreno, Charlene, bueno, mucho, gran floridiana y feminista, la Cami por ahí también te mandan muchos saludos, así que saludos a todos los que nos están viendo y escuchando, porque creo que es súper importante que hoy día nos sentemos ya en estas crisis, porque hay que ocupar las crisis como oportunidades. Y hoy día en esta crisis ha sido una oportunidad para instalar ciertas cosas y correr ciertos cercos, pero se nos viene para adelante muchos desafíos, porque se nos viene un plebiscito en octubre. Entonces, ¿cómo vamos vinculando esta crisis con los desafíos hacia adelante también? Sí, yo pienso que que parece que no es muy, que es algo que no hemos tratado mucho para esta constituyente, pero que creo que es muy importante, es la posibilidad de abrir desde la constituyente un escenario, ¿cierto?, en donde nuestra estrategia política, que tiene que estar fundada previamente, ¿cierto?, a este evento, digamos, pueda traducirse en el desmonte del neoliberalismo. Me parece que esto tiene un gran riesgo. Hay una politización súper significativa del pueblo de Chile, pero la hegemonía de la oligarquía sigue existiendo a propósito de los poderes de facto que ellos tienen y siguen teniendo, ¿cierto? Es decir, el poder, la plata, las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una amenaza constante también que no nos tiene que llevar a tener miedo, pero ellos son capaces de mutilar, de dejar sin vista a las personas y no pagar nada. Digo esto a propósito de que creo que uno de los desafíos es que la oposición y la izquierda tiene que mostrar que nosotros a través de la democracia podemos cambiar este sistema. Y eso se tiene que reflejar en la constituyente. Esto no son berrinches de la izquierda que quiere, como salen los columnistas de derecha, ¿cierto?, en los diarios, de una izquierda que quiere pegarle al gobierno, que quiere pegarle a la derecha, que está feliz con la crisis del gobierno. Nosotros no estamos felices con la crisis del gobierno porque la crisis del gobierno es hambre para la gente. Nosotros creemos que en la constituyente podemos levantar un espacio de radicalización de la democracia. Y esa tiene que ser la postura de la oposición en la constituyente. Lograr levantar iniciativas, transformaciones democráticas que logren derribar el neoliberalismo. Yo creo que armar esa agenda, más que una lista de supermercados, si me perdonáis como con la expresión, más como queremos esto, más que eso, una estrategia política que se pueda ver reflejada en nuestra propuesta constituyente, en las transformaciones que queremos hacer. Sí, completamente de acuerdo con que hoy día necesitamos una articulación de una oposición real, pero una oposición también conectada con la ciudadanía. Yo siento que desde ahí como Frente Amplio, y ahí quiero que nos conversamos un poquito del rol también del Frente Amplio como coalición política en términos de ser detonantes de transformaciones sociales. ¿Cómo jugamos ahí dentro de como Frente Amplio para poder también, incluso pensando en querer ser gobierno? Sí, yo creo que el Frente Amplio, siendo una coalición nueva, de gente muy joven también en general, ¿cierto?, gente muy joven en la política, se han integrado nuevos movimientos, pero la mayoría de las personas que se integran son personas que abandonaron la política en un momento y volvieron con nosotros. Somos personas de 30, 40 años, ¿cierto? Gente que viene del mundo estudiantil también. Y eso, primero que nada, nos falta abrir un espacio del Frente Amplio donde se vean referenciadas también desde la inserción los movimientos sociales. Nosotros trabajamos en NOMA FP, nosotros trabajamos en el movimiento feminista, nosotros somos parte de los espacios colegiados, por ejemplo, gremiales, ¿cierto?, de los profes de salud, de los funcionarios públicos y públicas, o sea, de las funcionarias y funcionarios públicos, pero en el fondo al Frente Amplio le falta poder hacer que esa inserción se vea reflejada también
en espacios que están por fuera del Parlamento, ¿cierto? No solamente llevando a los movimientos sociales a, por ejemplo, las comisiones, a hablar, ¿quién es más especialista sobre pensiones que Noma AFP? Nosotros, gracias a lo que ellos han hecho, por cierto, los presentamos como expertos pero ir más allá de eso, más allá de los puntos de prensa, más allá de, etcétera. O sea, creo que ese es un desafío súper importante del Frente Amplio, y también creo que el Frente Amplio tiene que tomar posición ya respecto de tener incidencia en la política nacional. Es decir, de no solamente estar en noticia por polémicas o proyectos de ley, sino por propuestas para el país, propuestas para la sociedad. Y eso incluye sin duda a los movimientos sociales, eso incluye sin duda a los territorios, ¿cierto? No existen propuestas abstractas, existen solamente a propósito de demandas concretas. Y por eso, insisto, no es traspasar esas demandas y entregar una lista, queremos esto, esto y esto, sino más bien cómo es que esto no existe a propósito de un modelo que impera, que es un modelo miserable, ¿cierto? Y cómo ese modelo puede ser transformado a través de política y democracia. Creo que esa es la pega que le queda al Frente Amplio. Sí, un poco, yo siempre digo, los partidos políticos y las coaliciones son herramientas de transformación social, pero si esa herramienta no la podemos usar bien oliendo, sabiendo lo que pasa en la calle, lo que pasa en la ciudadanía, nunca vamos a poder tener una articulación completa. Así que ahí el desafío también tiene que ser con cómo nos conectamos con el territorio, con los dos pies bien puestos en la calle y siguiendo adelante. Y ahí hay un tema súper importante, el rol de la mujer ahí. Cómo instalamos también esta transformación que sea feminista, y este discurso, ahí creo que también ahí es súper importante. Sí, mira, pasó algo muy bacán, si se quiere. Tuvimos una ministra de derecha, la ministra Pla, que para la marcha del 8 del año pasado salió en Twitter, dijo: yo también soy feminista, me encanta el feminismo, luchamos por la mujer, ¿cierto? Pero vino el 18 de octubre, y el 18 de octubre radicalizó la posición del Estado como un Estado represivo, ¿cierto? La mano derecha del Estado salió con todo, y entonces las feministas, las tesis son el ejemplo perfecto de eso, ¿cierto? Pero las feministas pudieron decir: no, el Estado es el opresor. Este Estado, a propósito de, por ejemplo, la muestra de este gobierno, ¿cierto? Entonces, las ministras que han venido en adelante, cada una más, digamos, desafortunada que la otra, ¿cierto? No han podido decir, no han podido apropiarse de ser feministas. Ya no pueden decir: yo soy feminista porque mira, me encantó la marcha, yo también he estado en marcha, lo que hizo Pla en algún momento, porque han sido las feministas las que han dado cuenta de manera más brutal cómo es que el Estado y este gobierno son un agente de violaciones de derechos humanos, son un agente de represión, de miseria, de empobrecimiento, de políticas que nos tienen, digamos, en las condiciones en las que estamos, como un país, insisto, que era el país de la clase media y que hoy día sabemos que es el país de la gente pobre, ¿cierto? Entonces, el feminismo ha tenido un rol fundamental y lo va a seguir teniendo, porque este es una de las primeras denunciantes de que el neoliberalismo es totalmente opuesto a la posibilidad de ser feliz. La crisis de cuidado que estamos viviendo ahora con la gente en pandemia, ¿cierto? Es radical. O sea, me da risa, pero digo, como la gente sorprendida de que nosotras, trabajando en la casa, por ejemplo, las que tenemos la suerte, la fortuna de poder trabajar en la casa, al mismo tiempo también cocinábamos, hacíamos el aseo, cuidábamos a los niños, como, ¡oh, qué terrible! Nos damos cuenta de todas las labores. Eso es la historia de las mujeres, y las mujeres así hemos podido ir representando también un espacio de emancipación que no es solo para las mujeres, ¿cierto?, sino que da cuenta de toda la opresión que vivimos por el patriarcado, y en este caso por este hermoso matrimonio para la derecha, digamos, que es el patriarcado con el neoliberalismo, que funcionan, son gran pareja. Así es, porque al final de todo esto, yo creo que la máxima, y ahí es lo que hay que instalar, que aquí el Estado es el opresor y es el patriarcado que nos impone, y que si queremos cambiar algo, obviamente tiene que ser con una democracia, a través de lograr una democracia, porque para mí, terminó la dictadura, no hay democracia hasta que se cambie la Constitución, ese es mi pensamiento, pero con un marcado acento feminista que le da también el tema democrático. Y desde ahí conversar un poquito, porque también ha pasado estos días que las mujeres han ganado esta pandemia, yo creo.
pero de repente aparecen puros hombres en la tele, ¿no? Sí, o sea, lo comentábamos en el partido, en el comité central, lo comentábamos a propósito de las diputaciones, ¿cierto? Es cierto que hay cosas que no se pueden controlar en la tele, o sea, te dicen entra ahora, hay un panel, cambia el panel, no vino no sé quién, ok, pero vimos, por ejemplo, en la tele discutiendo sobre postnatal de emergencia, a paneles de hombres completos. O sea, la única mujer que había era animadora porque tienen que tener animadora, digamos yo, ¿no? O sea, como creo que por eso había una mujer ahí, digamos. Entonces, la representación política de las mujeres está realmente disminuida y es porque las mujeres no son lo suficientemente atractivas respecto de mostrar poderío a propósito de lo que la tele también levanta, ¿cierto? La tele levanta a o sea, los estereotipos de género se cristalizan en la tele, pero es importante que los partidos, por ejemplo el de nosotros, y hace poco salió un voto político, ¿cierto?, del Comité Central, que viene desde nuestro Frente Feminista, respecto a paneles de hombres, es decir, tenemos que rechazarlo, el gesto que llevó adelante Gabriel Boric fue realmente significativo, y no por él, porque eso es lo que se nos achaca, ¿cierto?, como, ay, bueno, él entonces, él no es figura de nada, esa es la voz de Convergencia Social. Convergencia Social dice no nos quedamos callados cuando nos vamos de un panel, nos quedamos callados cuando estamos en un panel de hombres. Ahí nos quedamos callados, porque nos estamos mostrando lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos. ¿Qué es ser un partido feminista? La constituyente paritaria, ese gran logro histórico, una lucha que dimos también en la institución, de la cual nosotras fuimos muy parte. Entonces, ¿cómo sería de distinta la política si tuviera rasgos o como más bien como una perspectiva, por lo menos de género, ojalá feminista, sería principalmente más democrática, o sea, levantaría espacios más democráticos, haría leyes más democráticas, transformaría la institución de manera radical en espacios democráticos, porque eso es lo que hace el feminismo. Así es, sí, completamente de acuerdo, súper claro, y aquí mira, la Rosita, una de las vecinas con las que también está en un comedor solidario trabajando, dice, hemos criado a los hijos bajo un estado patriarcal machista y llegó la hora de cambiarlo de raíz. Sí, las vecinas ahí dando su opinión. Totalmente. Eso, como imagínense cómo va a ser el mundo para las hijas, hijos que ya están o que vienen de distintos, ¿cierto? O sea, veíamos... no sé, en Icare, a todos los empresarios y a Alejandro Guillé con una muñeca inflable, como con un eso no existe en este mundo. O sea, ahora, con poco tiempo, porque no han pasado 40 años, ¿cierto? Hemos sido rápidas. Eso, si pasa eso, o sea, es como, se quema Chile. Y está bien que se queme Chile. Entonces, el mundo viene a nosotras, y gracias a nuestra pelea, por cierto, porque esto no es magia, va a ser distinto y va a ser mucho mejor. Sí, ahí yo creo que ahí tenemos que poner ese punto súper encima de la mesa. Gracias a nuestra pelea, la pelea de las mujeres que han sacado la cara y que hoy día dan claras muestras de que entre más nos organizamos, más podemos lograr que esto cambie. Yo siento que, mira, la Mónica Cecilia Bahamonde dice, Hoy, 4 horas de aseo terminar en la cocina. Me dio tiempo para pensar. Solo la mujer que lo ha vivido sabe lo que siente. Como las cuicas pueden alzar la voz si nunca lo has vivido. Las mujeres hablan, cuentan y para allá vamos, yo siento, hacia avanzar en ese camino de la transformación, de ocupar este momento histórico que estamos viviendo, ocupar esta pandemia, hacia poder avanzar a un gobierno que realmente haga políticas de Estado para las y los chilenos y no para 16 empresas y que pueda tener una real seguridad social. Yo siento que hacia allá yo estoy caminando y pensando en la construcción hasta el 25 de octubre, ¿no? Sin duda, el 25 de octubre parte algo, además. Eso es lo hermoso, como no es un fin en sí mismo, ¿cierto? Ese día parte algo que va a durar y que no se va a ir. La gente con pandemia está organizada, con pandemia se junta por Zoom para discutir, con pandemia hace comedores en sus barrios, con pandemia recolecta ropa, con pandemia organiza el barrio, con pandemia reparte, por ejemplo, las cajas del gobierno que llegan a lugares a donde no tienen que llegar, ¿cierto? Entonces,
eso es con pandemia. Y hay algo interesante que yo con esto cerraría, digamos, como, ¿cómo hubiese sido esta pandemia si es que no hubiese sido el 18 de octubre? ¿Cómo hubiese sido el Chile antiguo, el otro Chile, ¿cierto? Con pandemia. Miren, les vamos a ofrecer un crédito con lo primero que salió en la derecha. Un crédito para que puedan, perfecto, lo tomo, estoy desesperado. Pero estuvo el 18 de octubre que nos dijo no aceptamos más, esto se acabó. Entonces el 25 de octubre parte algo que no se termina y que va a ser feminista y que va a derrocar, digamos, terminar con el sistema neoliberal y que va también a abrir puertas para que las chilenas, los chilenos y todos quienes habitan acá podamos ser más felices, que al final eso es, ¿cierto? Como podamos ser más felices y podamos vivir en paz, que hasta ahora no estamos muy en eso. Así parece, pero no, y ahí hay un tema súper importante y que tú lo mencionabas ahí al principio. Jubilación, de júbilo, de estar tranquilos, de ser felices, no de pasar penumbras por hambre. Yo ahí vamos para adelante con todo, creo yo. Antes de ir terminamos a ir cerrando ya, pero vamos a saludar a Martina Espinosa, a Claudia Madrid, al Carola Sabe, a Manu Díaz, al Solo Pablo, que ahí, a ver, a la Beatriz AR, saludos a Amba, Sebastián Enrique, muchos fans también por ahí. Cami, estamos terminando. Últimas palabras, último mensaje con toda la energía y el poder para adelante. Sí, lo primero es que aguante Erika, aguante toda la pega que así. Como lo dije al principio, para mí es un orgullo estar en este programa hoy día porque este programa no es un espacio de agenda propia que busca posicionar figuras, es un espacio de trabajo comunitario que hoy día se refleja en la gente que ve este programa, ¿cierto? Ya 33 capítulos, 30 y algo capítulos. Así que eso primero, y lo segundo es que vamos con todo, nos organizamos las mujeres, seguimos trabajando para todos, para todas, para todes, y a transformar Chile. Como viene el 25 y vienen muchos más desafíos, estos desafíos tenemos que hacerlo no solamente como desde la política institucional, pero sí desde la organización, que es lo que desde el 18 de octubre en adelante se demostró que reconquistamos, y lo vamos a hacer cada vez mejor, así que a seguir luchando nomás. Sí, no, Cami, un abrazo gigante, muchas gracias por estar aquí, bienvenida siempre, a seguir construyendo, a seguir trabajando, saludos a todas y a todos los vecinos de San Miguel, a seguir organizándose, a seguir cuidando, a seguir armando redes, porque Chile cambió después del 18 de octubre y va a seguir cambiando después del 25 de octubre, así que con todo, adelante y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo, Cami. Abrazo, muchas gracias, saludos a todas, a todos.